Mi nombre es Adewale Ojo, y lo que voy a relatar no es una fábula ni una leyenda para asustar a los niños. Lo juro, ante Dios y ante ustedes que me escuchan, que cada palabra que sale de mi boca es el eco fiel de la memoria. Sucedió en una aldea llamada Buari, en el corazón de Nigeria, durante una estación seca que parecía haber agrietado no solo la tierra, sino también el alma de la gente. Yo era apenas un joven, un visitante en la casa de mis primos, un sobrino lejano que había llegado buscando trabajo y encontró un destino que no le pertenecía. Lo que presencié esa noche fracturó mi entendimiento del mundo, me enseñó que hay batallas que se libran en el silencio, en el espacio invisible entre la fe y el miedo, y es mi deber contarlo, porque el olvido sería una segunda injusticia, una traición a la verdad que vi con mis propios ojos. Aquella tarde, el aire se sentía espeso, casi sólido. El calor húmedo se pegaba a la piel, pero no era el calor habitual de la sabana, sino uno cargado de una quietud ominosa. El bullicio diario de los niños jugando en las calles de tierra y el murmullo de las mujeres en el mercado habían desaparecido, reemplazados por un silencio antinatural, un vacío que pesaba en los oídos. Recuerdo mirar el horizonte y ver cómo el sol se teñía de un rojo polvoriento, como si sangrara sobre el paisaje. No había pájaros en el cielo, no había el zumbido de los insectos, era como si la naturaleza entera estuviera conteniendo la respiración a la espera de algo terrible. Mi tía cerró las ventanas de madera con una prisa que no le conocía, sus manos temblaban ligeramente, y su mirada me dijo, sin necesidad de palabras, que la noche que se acercaba no sería como ninguna otra. Entonces oímos el llamado, un golpe seco y rítmico en un tambor que no sonaba a celebración, sino a sentencia. Nos obligaron a todos a congregarnos en la plaza central, un círculo de tierra apisonada, rodeado por las chozas más antiguas. Fue allí donde lo vi por primera vez, al brujo. Su nombre real era un susurro prohibido, pero su reputación caminaba delante de él como una sombra helada que enfriaba el aire a su paso. Era un hombre alto, de huesos afilados, con unos ojos que parecían absorber la poca luz que quedaba del día. Y en el centro de la plaza, apilados con un orden profano, había 200 libros. No eran libros cualquiera, lo supe de inmediato por el pánico silencioso en los rostros de mis vecinos. Eran las Biblias, confiscadas de cada hogar cristiano de la aldea, amontonadas como leña para un sacrificio. En ese instante, de pie junto a mis primos, sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. La confusión inicial dio paso a una comprensión helada, una certeza que se instaló en mi pecho como una piedra. No éramos espectadores de un antiguo ritual tribal, éramos rehenes. Éramos los testigos forzados de un juramento oscuro, un desafío lanzado no contra nosotros, sino directamente contra el cielo. La pila de libros sagrados era más que papel y tinta, representaba la fe de una comunidad, la esperanza susurrada en las oraciones nocturnas, la promesa de una salvación que ahora iba a ser puesta a prueba por el fuego. La mirada del brujo recorrió a la multitud lentamente, deteniéndose en cada rostro asustado, y en su sonrisa casi imperceptible vi la satisfacción de quien se sabe dueño absoluto del miedo de los demás. El silencio se hizo aún más profundo. Un viento frío y repentino levantó una nube de polvo rojizo que nos envolvió a todos, trayendo consigo un olor a ceniza vieja y a tierra seca. Fue un susurro físico del universo, un presagio que me erizó la piel. Sentí que el tiempo se detenía, que ese momento se estiraba hasta el infinito, suspendido entre la última luz del día y la primera sombra de la noche. La tensión era palpable, una cuerda estirada a punto de romperse. Vi el miedo en los ojos de un niño que se aferraba a la falda de su madre, vi la resignación en la postura de los ancianos,
Algo estaba a punto de quebrarse para siempre. Antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal y me digas desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito sentir que no estoy solo recordando esto en la oscuridad. El viento cesó tan bruscamente como había comenzado, y el silencio que regresó fue diferente, más pesado, cargado de una energía expectante. El polvo se asentó lentamente, revelando de nuevo la escena inmóvil. La plaza parecía un escenario preparado para una tragedia inevitable. El brujo levantó una mano y el murmullo ahogado de la multitud se extinguió por completo. La única luz provenía ahora de una antorcha que uno de sus seguidores sostenía a su lado, y su llama danzante proyectaba sombras alargadas y monstruosas que se movían sobre las paredes de las chozas. El aire se sentía denso, difícil de respirar. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, marcando el compás de una cuenta regresiva que todos sentíamos, pero que nadie se atrevía a nombrar. La noche apenas comenzaba, pero ya sabíamos que dejaría una cicatriz eterna en la memoria de Wari. El brujo, cuyo nombre real era un secreto guardado por el miedo, levantó la antorcha. Su llama solitaria danzó en la oscuridad creciente, proyectando una luz anaranjada y nerviosa sobre su rostro anguloso y los ojos de la multitud. Su voz, cuando finalmente habló, no fue un grito, sino un sonido bajo y resonante, una autoridad que no necesitaba elevarse para ser obedecida. Declaró que los espíritus ancestrales de Wari estaban ofendidos, heridos por la presencia de un dios extranjero cuyas palabras escritas habían envenenado la tierra. Dijo que esa noche no sería una de castigo, sino de demostración. Iba a probar, ante los ojos de todos, cuál poder era el verdadero, cuál fe era digna de aquella tierra agrietada. El silencio que siguió a sus palabras fue tan profundo que pude oír el crepitar de la antorcha, como si estuviera ardiendo dentro de mi propio pecho, consumiendo el poco aire que me quedaba. La amenaza que nos presentó no era simplemente la quema de los libros, sino un ultimátum dirigido al alma de la comunidad. Era un desafío directo, una invitación a que su Dios, el Dios de los cristianos, se manifestara si es que existía. Con una calma aterradora, describió cómo las llamas purificarían la aldea de lo que él llamó la plaga de las palabras ajenas, cómo el fuego devolvería el equilibrio a los espíritus. Cada familia cristiana, de pie entre la multitud silenciosa, sentía el peso de esa hoguera inminente como una sentencia personal, como si sus propios cuerpos fueran a ser arrojados a las llamas, junto con las páginas sagradas. No era un acto de violencia física, era algo más profundo, un intento de arrancar de raíz la esperanza que se había sembrado en sus corazones, una esperanza que ahora parecía frágil y desprotegida. Mientras hablaba, sus seguidores, hombres de rostros impasibles y cuerpos marcados por escarificaciones rituales, comenzaron a moverse, no con prisa, sino con la lentitud deliberada de un ritual sagrado. Fue entonces cuando el cántico comenzó. Al principio era un murmullo bajo, gutural, una vibración que parecía nacer del mismo suelo bajo nuestros pies. Luego, más voces se unieron, tejiendo una melodía monótona y opresiva que llenó el aire, desplazando el silencio. El sonido se metía bajo la piel, hacía vibrar los huesos y creaba una barrera invisible entre nosotros y cualquier posible salvación. La cuenta regresiva emocional había comenzado de verdad, y su compás no lo marcaba un reloj, sino el ritmo creciente y ominoso de aquel canto que parecía invocar a fuerzas antiguas y oscuras. Vi cómo el primer seguidor se acercaba a la pila de Biblias. Se inclinó, tomó un libro con ambas manos y lo sostuvo por un instante, como si lo estuviera juzgando. Luego, con un movimiento fluido, lo arrojó sobre el montón. El sonido sordo del cuero golpeando contra otros libros fue un golpe en el estómago colectivo de la comunidad cristiana.
No hubo gritos de protesta, solo un jadeo ahogado que recorrió las filas de creyentes. Era el principio del fin. Cada libro que se añadía a la pila no era solo papel y tinta, era el diario de una abuela, el regalo de bodas de una pareja, la primera lectura de un niño. Eran fragmentos de vidas, de fe, de promesas susurradas en la intimidad de los hogares, ahora expuestos y profanados en el centro de la plaza. El aire se volvió denso, casi irrespirable. El viento que antes soplaba se había detenido por completo, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración, temerosa de avivar las llamas que estaban por nacer. El calor de los cuerpos apretados y el hedor del miedo se mezclaban con el olor a tierra seca. El tiempo parecía haberse distorsionado, cada segundo se estiraba en una agonía silenciosa. El brujo permanecía inmóvil, observando la escena con una satisfacción fría, como un artista contemplando los últimos trazos de su obra maestra. Su poder no residía en la fuerza física, sino en su habilidad para orquestar el miedo, para convertir el silencio de un pueblo en su más poderoso aliado. Nos tenía atrapados en una red de terror psicológico, y todos lo sabíamos. Mis ojos se movían de un rostro a otro, buscando una señal de resistencia, un destello de desafío, pero solo encontraba miradas bajas y hombros encogidos por la derrota. Vi a mi tía apretando con fuerza un pequeño crucifijo de madera que llevaba oculto en la palma de su mano, sus labios moviéndose en una oración silenciosa e inaudible. Vi a los ancianos, hombres y mujeres que habían sobrevivido a sequías y enfermedades, ahora con los ojos vidriosos, como si estuvieran viendo morir una parte de sí mismos. El enemigo no era solo el brujo, sino la desesperanza que se extendía como una plaga invisible, infectando a todos. La amenaza se había cumplido incluso antes de que la primera llama tocara el papel. Ya había logrado quebrar el espíritu de la gente. El cántico de los seguidores alcanzó su punto álgido. El ritmo se aceleró, volviéndose casi frenético, un pulso hipnótico que parecía querer arrastrarnos a todos a un trance de sumisión. La energía en la plaza era eléctrica, una tensión a punto de estallar. El brujo levantó su mano libre, y el cántico cesó de golpe, dejando un vacío ensordecedor que zumbaba en los oídos. En ese silencio absoluto, dio un paso hacia la pila de libros sagrados. La antorcha en su mano parecía arder con más intensidad, su luz anhelante, hambrienta. El límite de tiempo que nos había impuesto no era el amanecer ni la medianoche. El límite era ese preciso instante, el momento en que su voluntad se convertiría en fuego y cenizas. Se detuvo a apenas un brazo de distancia de la pila. El calor de la antorcha debía ser intenso, pero él no mostraba ninguna incomodidad. Inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Luego, lentamente, su mirada recorrió una vez más a la multitud, deteniéndose en los rostros de los líderes cristianos, uno por uno. No había odio en sus ojos, sino algo peor, una lástima condescendiente, la mirada de quien cree poseer una verdad absoluta frente a la ignorancia de los demás. Era su manera de decir que nos estaba dando una última oportunidad para presenciar la debilidad de nuestro Dios, para entender la inutilidad de nuestra fe. La humillación era parte del ritual, tan importante como el fuego mismo. Entonces, con un movimiento que pareció durar una eternidad, comenzó a bajar la antorcha. La llama descendió lentamente hacia la montaña de papel y cuero. Vi el reflejo del fuego danzando en las cubiertas de los libros, vi cómo la oscuridad retrocedía ante su avance. Ese no era solo el final de 200 Biblias. Lo sentí en lo más profundo de mi ser. Era un ataque directo a la idea de que algo sagrado pudiera existir en nuestro mundo. Un intento de demostrar que todo, incluso la fe más profunda, podía ser reducido a cenizas por la voluntad de un hombre. El peligro ya no era una amenaza lejana, era una llama a punto de tocar nuestra alma, y en ese instante
Sentí que Dios nos había abandonado a nuestra suerte en la oscuridad de Boari. Pero en ese instante, cuando la primera llama lamió el cuero de una Biblia, algo cambió dentro de mí. Comprendí que la misión de esa noche no era luchar con las manos, ni gritar contra la injusticia. La misión era sobrevivir espiritualmente. Mi viaje no sería a través de campos o ríos, sino a través de las capas de mi propio miedo. Un peregrinaje inmóvil en el centro de aquella plaza profanada. El calor del fuego me golpeaba el rostro, un aliento infernal que se mezclaba con el olor acre del papel quemado y el sudor frío de la gente a mi alrededor. Cada chispa que saltaba de la hoguera era como un dardo encendido que buscaba apagar la última brasa de esperanza que nos quedaba, y mi deber era protegerla, en silencio, con los ojos bien abiertos. Las llamas crecían con un apetito voraz, devorando las páginas con un rugido bajo y constante. Parecían tener vida propia, una entidad hambrienta que se retorcía y danzaba con una alegría macabra. El fuego pintaba el aire con tonos anaranjados, rojos y amarillos, un espectáculo hipnótico y terrible. Vi cómo las letras impresas se ennegrecían y se curvaban antes de desaparecer, convirtiéndose en cenizas que ascendían hacia el cielo oscuro. Me obligué a no apartar la mirada, a memorizar cada detalle de esa destrucción. Sentía que si cerraba los ojos, estaría cediendo, estaría permitiendo que aquel acto se convirtiera en un simple espectáculo de poder. Mi misión era ser un testigo fiel, grabar en mi alma el testimonio de cada palabra sagrada que era consumida por el odio. El humo ascendía en espirales densas y negras contra un cielo sin estrellas, como si el propio universo se hubiera apartado para no presenciar la blasfemia. Parecía un pilar oscuro que conectaba nuestra pequeña aldea con un vacío infinito, una señal de nuestra absoluta soledad. El olor a papel quemado lo impregnaba todo, se metía en la ropa, en el pelo, en los pulmones. Era el aroma de la fe siendo reducida a nada, un perfume de desesperanza. Alrededor, el único sonido además del fuego era el cántico monótono de los seguidores del brujo y el murmullo ahogado de las oraciones de los creyentes. Éramos un pueblo dividido en dos sonidos, el de la invocación a la oscuridad y el del ruego a una luz que parecía habernos abandonado. Después de lo que pareció una eternidad de pie, el cuerpo comenzó a traicionarme. El calor incesante de la hoguera me resecaba la garganta hasta el punto del dolor y una sed desesperada se apoderó de mí. El humo me irritaba los ojos, haciéndolos llorar lágrimas que no eran de tristeza, sino de pura agonía física. Sentía cómo las piernas me temblaban por el cansancio y la tensión, amenazando con ceder en cualquier momento. Un viento caliente, como el aliento de un horno, sopló de repente, trayendo consigo una nube de cenizas calientes que nos obligó a todos a retroceder un paso, protegiéndonos el rostro. En ese momento de debilidad física, la misión se sintió imposible, como si mi cuerpo no pudiera soportar el peso de lo que mis ojos estaban viendo. En medio del crepitar de las llamas y los cánticos hipnóticos, ocurrió algo que rompió la lógica del terror. Un viento súbito, diferente al anterior, se levantó de la nada. No era una brisa, sino una ráfaga fuerte y decidida que pareció nacer en el centro de la plaza. En lugar de avivar el fuego de manera uniforme, lo empujó con una fuerza extraña en una sola dirección, directamente hacia el brujo. Las llamas se inclinaron hacia él, obligándolo a dar un salto torpe hacia atrás para no ser alcanzado. Sus seguidores callaron por un instante, sorprendidos. Fue un momento fugaz, apenas un par de segundos, pero fue suficiente. Vi un destello de desconcierto en el rostro del brujo, una grieta en su máscara de control absoluto. Aquel instante fue como una piedra arrojada en un lago de miedo. La duda comenzó a florecer en mi mente. ¿Había sido solo una casualidad, un capricho del viento nocturno, o era algo más? Empecé a observar la escena con otros ojos, buscando más señales,
más susurros en medio del ruido. La misión cambió de forma. Ya no se trataba solo de resistir, sino de buscar activamente la evidencia de una presencia que se negaba a ser silenciada por completo. Me convertí en un cazador de detalles, un observador de las pequeñas incoherencias en la narrativa de poder del brujo. Aquel viento anómalo me había dado un propósito renovado: encontrar la mano invisible que movía las piezas en aquel tablero de fuego y fe. El silencio de la naturaleza era otro signo, uno más sutil, pero igualmente poderoso. En una noche normal en Buari, el aire estaría lleno de los sonidos de los insectos, el llamado de algún pájaro nocturno, el susurro de las hojas, pero esa noche todo estaba en silencio. Los grillos habían callado, las cigarras no cantaban. Era como si toda la creación estuviera conteniendo la respiración en un acto de reverencia o de pavor. Este silencio antinatural creaba un vacío que el fuego y los cánticos no podían llenar. Era un silencio que hablaba, que decía que lo que estaba ocurriendo en esa plaza era tan trascendental que incluso la tierra y sus criaturas se habían detenido a escuchar, a esperar el desenlace de aquella batalla invisible. Entonces, en medio de mi concentración, sentí un toque suave en mi brazo. Giré la cabeza y vi a mi tía a mi lado. No dijo una palabra. Sus ojos estaban fijos en el fuego, llenos de un dolor profundo, pero su mano en mi brazo era firme. Apretó con suavidad, un gesto simple, casi imperceptible en la inmensidad del caos. Pero para mí fue como un ancla. Fue un recordatorio de que no estaba solo en esa misión silenciosa. Era un puente de calor humano en medio de la frialdad del miedo, una promesa de que, pasara lo que pasara, nos teníamos los unos a los otros. Ese pequeño gesto me dio más fuerza que cualquier grito de desafío. Me recordó que la verdadera fe no se encuentra en los libros, sino en la conexión entre las almas. Aquel toque cambió mi perspectiva por completo. Comencé a mirar más allá de mi propio miedo y a observar de verdad a la gente que me rodeaba. Vi a un anciano con los ojos cerrados, sus labios moviéndose en una oración tan intensa que parecía estar en otro lugar. Vi a dos hermanas jóvenes tomadas de la mano con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Vi a un padre que había puesto su mano sobre la cabeza de su hijo, no para protegerlo del calor, sino como un gesto de bendición silenciosa. No eran rostros de derrota, eran rostros de resistencia pasiva, de una fuerza que no necesitaba hacer ruido para existir. La misión ya no era individual, era colectiva. Estábamos todos juntos en ese viaje, sosteniéndonos unos a otros en el silencio. Fue entonces cuando percibí el segundo signo, algo tan efímero que casi creí haberlo imaginado. En medio del olor dominante a humo y ceniza, una fragancia inexplicable llegó a mí. Duró apenas un segundo, un susurro olfativo que no tenía lugar allí. No era el olor de ninguna flor de la región, ni de la tierra mojada. Era un perfume dulce y limpio, como de lirios o de incienso quemado en una iglesia lejana. Aspiré profundamente, tratando de capturarlo de nuevo, pero ya se había ido, reemplazado una vez más por el hedor de la destrucción. ¿Había sido real? No importaba. La posibilidad de que lo fuera era suficiente. Era un recordatorio de que la belleza podía existir incluso en el corazón del infierno. Miré de nuevo al brujo. Había recuperado su compostura después del incidente con el viento y ahora caminaba alrededor de la hoguera, con los brazos extendidos, como si estuviera absorbiendo su poder. Su arrogancia era un espectáculo en sí misma, una actuación calculada para reforzar la idea de su invencibilidad. Pero ahora yo veía algo más. Veía a un hombre que necesitaba del fuego, del ruido, de la sumisión de la multitud para sentirse poderoso. Su fuerza era externa, dependiente de la destrucción, y comencé a sospechar que el otro poder, el que se manifestaba en ráfagas de viento y perfumes imposibles, era de una naturaleza completamente diferente.
silencioso, interno e infinitamente más real. Me di cuenta de que cada paso de mi viaje interior me estaba llevando a una comprensión más profunda. Esta noche no se trataba de una competencia de milagros espectaculares, no se trataba de que Dios enviara fuego del cielo para consumir al enemigo. Quizás la verdadera prueba no era para Él, sino para nosotros. La misión era aprender a encontrar su presencia, no en la ausencia de sufrimiento, sino en medio de él. Era aprender a ver en la oscuridad, a escuchar su susurro en medio del estruendo. Cada libro que se quemaba no era una derrota, sino una lección. Nos estaban quitando el símbolo, el objeto, para obligarnos a encontrar la esencia de la fe dentro de nosotros mismos. El fuego seguía ardiendo, pero ya no me quemaba el alma. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba acompañado de una extraña serenidad. Yo ya no era el joven sobrino visitante, asustado y confundido. Me había convertido en algo más. Era un guardián de los pequeños milagros, un cronista de los susurros divinos. Sentía que cada momento de esa noche me estaba forjando, preparándome para algo que aún no podía comprender. La misión de sobrevivir espiritualmente se estaba cumpliendo, no porque el peligro hubiera pasado, sino porque había encontrado un ancla en medio de la tormenta. La hoguera alcanzaría su punto máximo, pero mi espíritu ya había comenzado a caminar hacia la orilla. Aún quedaban horas de oscuridad por delante, y el acto final del brujo aún no había llegado. La pila de libros sagrados comenzaba a reducirse, convirtiéndose en un montículo incandescente de brasas rojas. El calor disminuía, pero la tensión en el aire crecía, como si todos supiéramos que la quema de los libros era solo el preludio de algo peor. La misión no había terminado, solo había cambiado de escenario. El viaje a través del miedo me había fortalecido, me había dado ojos para ver lo invisible. Ahora, con una calma que no entendía, me preparé para presenciar el verdadero desafío, sintiendo en lo más profundo de mi ser que la noche guardaba una última y terrible revelación. Cuando la última página se convirtió en ceniza, la hoguera comenzó a menguar. Ya no era una bestia rugiente de llamas anaranjadas, sino un lecho agonizante de brasas rojas que respiraban un calor sofocante. El olor a papel quemado se había asentado en el aire como una mortaja, un recordatorio permanente de lo que habíamos perdido. Fue en ese momento de quietud humeante que el brujo soltó una carcajada. No fue una risa de alegría, sino un sonido seco, cortante, lleno de un desprecio que pareció fracturar el silencio de la noche. Era el sonido de la victoria, un eco cruel que rebotó en las paredes de las chozas y se clavó en el corazón de cada creyente. Para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, ese fue el verdadero punto de quiebre, el momento en que el terror dio paso a una desolación absoluta y vacía. Se plantó frente a los restos humeantes, con los brazos extendidos a los lados como un rey oscuro ante su trono de destrucción. Su silueta se recortaba contra el resplandor moribundo de las brasas, y en esa postura había una arrogancia tan inmensa que parecía absorber la poca luz que quedaba en el mundo. El calor físico se había ido, reemplazado por un frío mucho más profundo que se instalaba en nuestros huesos, un frío que venía del alma, la fe, que momentos antes se aferraba a pequeños signos y susurros, ahora se sentía como una locura, una ilusión infantil desmentida por la tangible y humeante realidad de las cenizas. El poder del brujo era visible, palpable, mientras que el poder en el que habíamos confiado permanecía en un silencio ensordecedor, ausente, derrotado. En ese preciso instante, sentí cómo la fe se desmoronaba dentro de mí como un castillo de arena golpeado por una ola. Todo lo que había visto antes, el viento anómalo, el perfume inexplicable, de repente me pareció una simple coincidencia, un truco de mi mente desesperada por encontrar esperanza donde no la había. La realidad era esa pila de cenizas, el olor a profanación
y la risa triunfante de un hombre que había desafiado al cielo y había ganado. ¿De qué servían las oraciones silenciosas frente a un fuego tan real? ¿De qué servían las promesas de un libro que ahora no era más que polvo negro sobre la tierra? La duda no era una semilla, era una inundación que arrasaba con todo, dejándome varado en una isla de completa y absoluta soledad espiritual. El silencio que siguió a su risa fue lo más aterrador de la noche. Ya no era el silencio expectante de antes, sino un vacío pesado, opresivo, el silencio de una tumba. Los cánticos habían cesado, el crepitar del fuego se había extinguido, y el murmullo de las oraciones se había ahogado en la garganta de la gente. Era un vacío que absorbía todo sonido, toda esperanza, toda posibilidad de consuelo. Podía sentirlo presionar contra mis tímpanos, como si estuviera sumergido en las profundidades de un océano oscuro. El mundo se había vuelto mudo, y en esa mudez, la ausencia de Dios era más ruidosa que cualquier trueno. Era una ausencia que gritaba nuestra derrota desde cada rincón de la plaza oscurecida. La gente comenzó a moverse, no como un grupo, sino como individuos rotos. Las familias que habían llegado juntas ahora se dispersaban lentamente, cada persona perdida en su propio dolor. Nadie hablaba, nadie se miraba a los ojos, los hombros caídos, las cabezas gachas, los pies arrastrándose sobre la tierra apisonada. Eran sombras que se desprendían de la oscuridad para volver a ella, llevando consigo el peso de una fe quebrada. Vi a mi tía y a mis primos alejarse, sus figuras encorvadas por una pena que no tenía nombre. No los seguí, me quedé allí, inmóvil, sintiendo cómo la comunidad se disolvía a mi alrededor, dejándome solo frente a las cenizas de nuestra esperanza. Intenté orar. Mis labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Las palabras que siempre me habían dado consuelo ahora se sentían vacías, huecas, una colección de sílabas sin significado. ¿A quién le estaba hablando? El cielo sobre Bwari era un lienzo negro y sin estrellas, una cúpula impenetrable que no devolvía ni un eco. ¿Dónde estás, Señor? La pregunta se formó en mi mente, un susurro desesperado en el vasto silencio de mi alma. ¿No viste esto? ¿No oíste la risa? Pero no hubo respuesta. Solo el viento frío que levantaba suavemente las cenizas, esparciendo los restos de nuestra fe sobre la tierra indiferente. Me sentí abandonado, no solo por Dios, sino por la propia idea de justicia. El agotamiento se apoderó de mí con una violencia repentina. Mis piernas, que habían permanecido firmes durante horas, comenzaron a temblar sin control. Un dolor sordo se instaló en mi espalda, y la garganta me ardía por el humo y la sed. El mundo había perdido su color, todo se veía en tonos de gris y ceniza, como si mis ojos se hubieran contagiado de la desolación de la plaza. Me senté en el suelo, sin importarme el polvo ni el frío. Ya no tenía fuerzas para estar de pie, ni para pensar, ni para sentir. Solo existía un cuerpo vacío en un mundo vacío, respirando el aire espeso y amargo de la derrota. El fin sentí era exactamente esto, una plaza llena de cenizas y un pueblo con el alma rota. Miré las brasas, un corazón moribundo de lo que había sido nuestra fe. Su brillo rojo era la única luz en la oscuridad, pero no ofrecía consuelo, solo un recordatorio de la destrucción. Cada chispa que se extinguía era como una promesa rota. Sentí un frío que no venía de la noche, sino de adentro, una certeza helada de que habíamos sido olvidados en este rincón del mundo. El mal era real, tenía un rostro, una voz, y esa noche había demostrado su poder de la manera más definitiva posible. La esperanza era una historia que nos contábamos para poder dormir por la noche, y el brujo había venido a despertarnos de ese sueño de la forma más brutal. Y justo ahí, en el borde del abismo, cuando sentía que mi alma se disolvía en la oscuridad, un recuerdo vino a mí. No fue una visión celestial ni una voz del cielo. Fue algo mucho más pequeño,
más humano. Fue el recuerdo del toque de mi tía en mi brazo, horas antes. La sensación de su mano firme, su calor silencioso, transmitiéndome una fuerza que no necesitaba palabras. No era una prueba de la existencia de Dios, pero era una prueba de la resistencia humana, de la fe que vive en la conexión entre las personas. No era una luz en la oscuridad, pero era un hilo, un ancla casi invisible que me impedía caer por completo en el vacío sin fondo de la desesperación. Ese recuerdo no trajo la luz, pero detuvo mi caída. Me dejó suspendido en la penumbra en un estado de calma desoladora. El dolor agudo se transformó en una tristeza sorda y pesada. Ya no luchaba contra el silencio, lo acepté. Dejé de buscar respuestas en el cielo vacío. Simplemente existía en esa quietud, observando cómo el resplandor de las brasas se hacía cada vez más débil, más tenue. Mi respiración se ralentizó, acompasándose con el pulso moribundo del fuego. Ya no había nada que esperar, nada que temer. La batalla había terminado y habíamos perdido, y en esa aceptación encontré una extraña y amarga paz. La última brasa de la hoguera parpadeó una vez más, una pequeña estrella roja en un mar de negrura, y luego se extinguió. La oscuridad se volvió absoluta, total, como si una manta gruesa hubiera caído sobre el mundo. Ya no podía ver mis propias manos frente a mi rostro. El frío se intensificó, y el silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. No había nada, solo la noche, el frío y el recuerdo de una fe convertida en cenizas. Y en ese silencio total, sentí que el universo entero contenía la respiración, esperando algo. La noche aún no había terminado. Fue en ese vacío, en la negrura más absoluta que precede al amanecer, cuando el tiempo pareció detenerse por completo. La noche había agotado su furia, y ahora solo quedaba un silencio denso, un lienzo de quietud sobre el que ni siquiera el viento se atrevía a pintar. Yo seguía sentado en el suelo, un espectador inmóvil de la nada, con el frío de la tierra subiendo por mi cuerpo. No había esperanza, no había expectativa, solo la resignación de una batalla perdida. El universo entero parecía haberse olvidado de nuestra pequeña aldea, dejándonos a la deriva en un océano de oscuridad sin estrellas. Cada segundo se sentía como una eternidad, un pulso lento y agónico que medía la profundidad de nuestra derrota. Y fue justo ahí, en el punto más bajo de la existencia, que algo comenzó a cambiar, sutilmente, casi de manera imperceptible, como un susurro en un mundo mudo. No hubo un sonido, ni un temblor, ni una señal que anunciara su llegada. Simplemente, el aire comenzó a sentirse diferente. La opresión que nos había aplastado durante horas empezó a disiparse, reemplazada por una sensación de expectativa que no nacía de la mente, sino del cuerpo. La piel se me erizó, no de frío, sino de una extraña anticipación, como si la atmósfera misma estuviera cargándose de una energía desconocida. Levanté la vista hacia el cielo esperando ver la primera luz del alba, pero todo seguía siendo negro. Sin embargo, sabía, con una certeza que no podía explicar, que ya no estábamos solos. Algo o alguien estaba presente en esa plaza. Era una presencia que no se podía ver ni oír, pero se sentía en la vibración del aire, en el cambio de la temperatura, en el latido acelerado de mi propio corazón. Entonces lo vi. No fue un rayo ni una explosión de luz, sino algo mucho más sereno y por eso mismo más aterrador y majestuoso. Una luz suave comenzó a descender del cielo, directamente sobre el montículo de cenizas. No caía como la lluvia, sino que se derramaba, como si una vasija invisible estuviera vertiendo luna líquida sobre nuestra tierra profanada. Era una columna de luz pálida y plateada, concentrada,
que no iluminaba los alrededores, sino que existía solo en ese punto, como un foco divino. El resplandor era tan puro, tan limpio, que hacía que la oscuridad a su alrededor pareciera aún más profunda. No había fuente visible, no había explicación lógica. La luz simplemente era una imposibilidad silenciosa que había elegido el corazón de nuestra desolación para manifestarse, y su belleza era tan abrumadora que dolía mirarla. A medida que la columna de luz tocaba las cenizas, una calidez inexplicable comenzó a extenderse por la plaza. No era el calor violento de la hoguera, sino un calor suave, vivificante, como el de los primeros rayos de sol después de una noche helada. Sentí cómo penetraba mi ropa, cómo deshacía el nudo de frío que se había instalado en mi pecho. El aire, antes cargado con el hedor de la destrucción, comenzó a oler a tierra mojada, a ozono después de una tormenta, a algo limpio y primordial. Miré a mi alrededor y vi que no era el único que lo sentía. Unas pocas figuras que aún permanecían en la penumbra se habían detenido, sus rostros vueltos hacia el milagro, sus cuerpos bañados por esa calidez que no tenía origen. Nadie decía nada. ¿Qué se puede decir ante lo imposible? La luz sobre las cenizas comenzó a intensificarse, no en brillo, sino en sustancia. Parecía volverse más densa, más sólida, como si estuviera tejiendo un cuerpo a partir de la nada. Y en su interior, las cenizas de nuestras Biblias comenzaron a moverse. No se levantaban por el viento, porque no había viento. Se arremolinaban lentamente dentro de la columna de luz, como polvo de estrellas en una galaxia en miniatura. Danzaban, no con la violencia del fuego, sino con la gracia de una coreografía sagrada. Cada partícula negra, resto de una palabra quemada, ahora brillaba con una luz prestada, transformada de un símbolo de derrota en un testimonio de una presencia indestructible. Estábamos presenciando la santificación de nuestras propias ruinas, la prueba de que nada que pertenece a Dios puede ser verdaderamente destruido. Fue entonces cuando el brujo, que había permanecido de pie cerca de las cenizas, como un monumento a su propia arrogancia, pareció darse cuenta. Se giró lentamente, y vi cómo su rostro se transformaba. La sonrisa de suficiencia se borró, reemplazada por una expresión de pura incredulidad, que rápidamente se convirtió en un terror abyecto. Antes llenos de desprecio, ahora eran dos pozos oscuros que reflejaban la luz sobrenatural. Abrió la boca para gritar, pero ningún sonido salió. Era la imagen de un poder humano enfrentado a una autoridad que ni siquiera podía comprender. Su cuerpo entero comenzó a temblar, no como un hombre asustado, sino como una estructura a punto de colapsar bajo un peso invisible e insoportable. Su soberbia se estaba desmoronando, átomo por átomo, ante aquella luz silenciosa. Y luego vino el sonido. No era una voz humana, ni el trueno del cielo. Era un eco profundo, una vibración que parecía nacer del centro de la tierra y del corazón de la luz al mismo tiempo. Era un sonido que no se oía con los oídos, sino que se sentía en los huesos, en el pecho, en el alma, y dentro de esa resonancia grave y sostenida, una palabra se formaba una y otra vez, sin ser pronunciada, su nombre. El nombre secreto del brujo, el que usaba para sus rituales, el que nadie en la aldea se atrevía a susurrar. El sonido lo llamaba, no con ira, sino con una autoridad absoluta, despojándolo de su poder, de sus máscaras, dejándolo completamente desnudo ante la presencia que lo había encontrado en la oscuridad. El brujo dio un paso atrás, un movimiento torpe y desesperado para huir, pero no pudo. La luz se expandió súbitamente, envolviéndolo en su resplandor. No lo quemó, no lo golpeó, simplemente lo detuvo. Sus pies quedaron clavados en el suelo, sus brazos congelados a medio camino en un gesto de defensa inútil. Quedó paralizado,
una estatua de terror bañada en luz sagrada. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en el centro de la columna luminosa, viendo algo que nosotros no podíamos ver. Un gemido bajo y animal escapó de su garganta, el único sonido que su cuerpo aterrorizado podía producir. El hombre que se había declarado juez de los dioses ahora era un prisionero, juzgado y sentenciado por una luz que no necesitaba pronunciar palabra. Dentro de la columna de luz, las cenizas danzantes comenzaron a coalescer. La luz se hizo tan brillante que tuve que entrecerrar los ojos, pero pude distinguir una forma que se erguía lentamente desde el montículo. No era una figura con rostro o rasgos definidos, sino una silueta hecha de luz pura, alta e imponente. No tenía alas, ni espada, ni corona, pero su majestad era tan abrumadora que el aire mismo parecía inclinarse a su alrededor. Se movió, o más bien, fluyó desde las cenizas hacia el brujo paralizado, y con cada paso que daba, el sonido de su nombre se hacía más intenso, más profundo, una ola de poder que lavaba todo a su paso. Era la justicia divina encarnada, no en fuego vengador, sino en una verdad tan brillante que cegaba. Caí de rodillas. No fue una decisión consciente, sino una reacción instintiva de mi cuerpo. Mis piernas simplemente se negaron a sostenerme ante tal espectáculo de poder y santidad. Apoyé la frente en la tierra fría y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Lágrimas que no eran de tristeza ni de alegría, sino de un asombro reverencial tan profundo que se sentía como dolor. No me atrevía a mirar directamente a la figura de luz, pero podía sentir su presencia como un peso sobre toda la creación. En ese momento entendí lo que significaba el temor de Dios. No era miedo al castigo, sino el reconocimiento abrumador de la propia pequeñez frente a una grandeza infinita, una santidad tan absoluta que te deshace y te rehace al mismo tiempo. Miré de reojo a los otros testigos. Eran pocos, apenas una docena de almas que se habían quedado atrás, demasiado rotas para volver a casa. Todos estaban en el suelo, algunos postrados como yo, otros arrodillados con las manos levantadas, sus rostros bañados en lágrimas y en la luz plateada. No había gritos de triunfo, ni palabras de alabanza, solo un silencio colectivo, una adoración muda y compartida. Éramos los testigos improbables de un milagro que no habíamos pedido, de una respuesta que superaba cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar. La plaza, que horas antes había sido un escenario de blasfemia, se había convertido en el lugar más sagrado de la tierra, un templo al aire libre donde el cielo había descendido para tocar el suelo. La figura de luz se detuvo frente al brujo, no lo tocó, no le habló, simplemente se quedó allí, irradiando su presencia, y esa proximidad fue suficiente. Vi cómo el último vestigio de desafío se quebraba en el rostro del brujo, reemplazado por una rendición total, la de un espíritu que ha sido visto hasta lo más profundo y no ha encontrado dónde esconderse. La luz pareció pulsar una última vez, con una intensidad cegadora, y el sonido que repetía su nombre alcanzó un crescendo que hizo vibrar cada fibra de mi ser. Luego, tan lentamente como había llegado, la luz comenzó a retirarse, a desvanecerse, ascendiendo de nuevo hacia el cielo oscuro, llevándose consigo la figura y el sonido. Cuando la luz se fue, no dejó oscuridad, sino una paz profunda y palpable. El primer resplandor del amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un gris suave, y en esa luz tenue, la escena era surrealista. El brujo seguía arrodillado en el mismo lugar, inmóvil, con la cabeza gacha y los hombros temblando. El aire a su alrededor todavía parecía vibrar, cargado con el eco de la presencia divina. Las cenizas en el centro de la plaza estaban quietas de nuevo, pero ya no parecían los restos de una derrota. Ahora eran un altar, un testimonio silencioso de la noche en que Dios caminó sobre ellas. El mundo se sentía nuevo, lavado,
como si acabara de nacer, y en esa quietud sagrada, finalmente lo comprendí. La intervención divina no había venido para evitar nuestro sufrimiento, ni para salvar nuestros libros. Había venido para mostrarnos que Dios no reside en el papel ni en la tinta, sino en la presencia que se atreve a entrar en nuestra oscuridad más profunda. No vino a darnos la victoria, sino a revelarse a sí mismo en medio de nuestra derrota. El milagro no fue un acto de poder para destruir a un enemigo, sino un acto de amor para encontrarse con nosotros en nuestras cenizas, para demostrarnos que incluso cuando todo parece perdido, Él está allí, esperando en el silencio, listo para convertir nuestra desolación en tierra santa. El sol finalmente se asomó por el horizonte, derramando una luz dorada sobre la plaza. Su calor era familiar, natural, pero después de la calidez sobrenatural que habíamos sentido, parecía casi humilde. El mundo volvía a la normalidad, pero nada volvería a ser igual. El brujo seguía arrodillado, una figura rota en el centro de un milagro silencioso, y yo junto con los otros testigos, permanecimos en nuestro lugar, sin movernos, respirando el aire de la mañana. No había nada más que decir. La noche nos había hecho una pregunta sobre la naturaleza de la fe, y el amanecer nos había dado una respuesta que tardaríamos el resto de nuestras vidas en comprender por completo. El sol de la mañana comenzó a derramar su luz tímida sobre Boari, y con ella la gente empezó a regresar, no con la prisa de la curiosidad, sino con la cautela de quien se acerca al lugar de un naufragio, temiendo lo que va a encontrar. El brujo seguía exactamente donde la luz lo había dejado, arrodillado frente a las cenizas. Su cuerpo se sacudía con temblores incontrolables, y un murmullo bajo, casi inaudible, escapaba de sus labios. No eran cánticos ni maldiciones, sino fragmentos de palabras rotas, el lenguaje de un espíritu que había sido desmantelado. Ya no era una figura de poder, ni siquiera de maldad. Era un hombre reducido a su esencia más frágil, un monumento viviente al poder que había desafiado. La soberbia había sido incinerada, y en su lugar solo quedaba el terror desnudo de haber visto el rostro de la verdad. Poco a poco, la plaza volvió a llenarse, pero la energía era completamente diferente. El miedo había sido reemplazado por un asombro reverencial que silenciaba cualquier palabra. Nadie se atrevía a acercarse demasiado al centro, creando un círculo respetuoso alrededor del hombre roto y el altar de cenizas. Los ojos de la gente no reflejaban triunfo, sino una profunda conmoción, el entendimiento de que habían presenciado algo que trascendía la simple victoria del bien sobre el mal. Habían visto la justicia divina en acción, y no era una espada de fuego, sino una luz que no destruía el cuerpo, sino que desarmaba el alma. La transformación del brujo era una lección más poderosa que cualquier sermón. El verdadero poder no necesita hacer ruido, no necesita destruir, simplemente se revela, y ante su presencia, toda falsedad se desmorona. Entonces el brujo hizo algo que nadie esperaba. Lentamente, con un esfuerzo que pareció costarle todo lo que le quedaba, inclinó su cuerpo hacia adelante hasta que su frente tocó la tierra polvorienta. No fue un acto de adoración, sino de rendición absoluta, el gesto de una voluntad completamente quebrada. Sus seguidores, que habían permanecido a la distancia, observaban la escena con una confusión palpable. Su líder, su fuente de poder y miedo, estaba postrado, despojado de toda su autoridad. Uno por uno, sin que nadie se lo ordenara, comenzaron a retroceder, a disolverse entre la multitud, sus rostros una mezcla de miedo y desconcierto. La estructura de poder que se había construido sobre el terror se derrumbó en ese instante, no por un ataque, sino por la simple ausencia de su fundamento. La comunidad cristiana, que había regresado en pequeños grupos,
Observaba todo en un silencio cargado de emoción. Vi a mi tía, con el rostro bañado por la luz del amanecer, y sus ojos no contenían odio ni resentimiento hacia el hombre en el suelo. Contenían una profunda y abrumadora tristeza, una especie de compasión por un alma que se había atrevido a volar tan cerca del sol. El alivio comenzó a extenderse entre nosotros, no como una ola de euforia, sino como una marea lenta y serena que lavaba la tensión de nuestros cuerpos. La pesadilla había terminado, la prueba había sido superada, y el silencio que compartíamos no era de miedo, sino de una gratitud tan inmensa que no encontraba palabras para expresarse. Estábamos juntos, de pie, en Tierra Santa, y entonces comenzaron las lágrimas. No fueron sollozos de dolor, sino el desbordamiento silencioso de corazones que habían soportado demasiado. Vi a los ancianos, hombres y mujeres de fe inquebrantable, llorar sin vergüenza, dejando que el agua purificara sus rostros cansados. Vi a madres abrazando a sus hijos con una fuerza renovada, sus hombros sacudiéndose en un llanto mudo. Yo mismo sentí un nudo en la garganta y cómo el calor subía a mis ojos, y no luché contra ello. Eran lágrimas de liberación, el punto final de una noche que nos había llevado al borde del abismo y nos había mostrado la mano que nos sostenía. Cada lágrima era una oración, un testimonio líquido de la fidelidad que habíamos presenciado cuando la nuestra había flaqueado. Al ver esas lágrimas de gratitud y asombro, siento la necesidad de hacer una pausa en mi relato y hablarte directamente a ti, que me escuchas. Lo que vi esa noche en Bwari no fue una leyenda, fue una realidad que cambió mi vida para siempre. Me enseñó que la fe no se trata de la ausencia de oscuridad, sino de la certeza de que la luz puede nacer incluso de las cenizas. Y sé que muchos de ustedes también han visto milagros, grandes o pequeños, en sus propias vidas. Si usted cree que Dios todavía hace milagros, escriba amén en los comentarios. Permítame sentir que no estoy solo en esta creencia, que la fe que se reavivó en esa plaza nigeriana sigue ardiendo en corazones de todo el mundo, uniendo nuestras historias en un solo testimonio de esperanza. Después de ese momento de comunión silenciosa, mi atención volvió a la escena, y fue entonces cuando noté a uno de los seguidores más cercanos del brujo, un hombre corpulento con cicatrices rituales que cubrían sus brazos y su rostro. Se había quedado atrás, observando a su líder postrado. Durante un largo momento permaneció inmóvil, como una estatua de conflicto interno. Luego, lentamente sus rodillas se doblaron y cayó al suelo. No con la rendición rota del brujo, sino con el asombro de quien acaba de entender una verdad mucho más grande que él. Levantó la vista hacia el cielo, y por primera vez, en su rostro endurecido por años de intimidación, vi algo parecido a la reverencia. El milagro no solo había derrotado a un enemigo, había comenzado a sembrar nuevas semillas en un terreno que parecía completamente estéril. El pastor de nuestra pequeña congregación, un hombre de edad avanzada y espíritu gentil, dio un paso al frente, rompiendo el círculo invisible que todos habíamos formado. Caminó con calma, sin vacilación, hasta que se detuvo junto al brujo tembloroso. Un silencio expectante cayó sobre todos. ¿Qué haría? ¿Pronunciaría una condena? Una palabra de juicio, pero no hizo nada de eso. No dijo una palabra. Simplemente extendió la mano, una mano arrugada por años de trabajo y oración, y la posó suavemente sobre el hombro del hombre postrado. No fue un gesto de poder, ni de perdón forzado. Fue un gesto de pura humanidad, un reconocimiento silencioso del dolor y la fractura de otro ser humano, incluso si ese ser humano había sido su perseguidor. Ante ese toque, el cuerpo del brujo se estremeció violentamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Un sollozo ahogado, el primer sonido verdaderamente humano que le oí en toda la noche, escapó de su garganta. No levantó la cabeza,
no se atrevió a mirar al hombre cuya fe había intentado destruir. Pero sentí que en ese simple contacto, una forma de justicia más profunda que cualquier castigo se estaba llevando a cabo. Era la justicia de la gracia, la que no busca humillar más al caído, sino que le ofrece un puente de regreso a la humanidad. La luz no solo había expuesto su arrogancia, ahora, a través de la mano del pastor, le estaba mostrando el camino de la humildad. La reacción de la multitud ante el gesto del pastor fue un suspiro colectivo, una exhalación de tensión que pareció aligerar el aire de toda la plaza. El ciclo de miedo y odio se había roto, no con un acto de poder sobrenatural, sino con un simple acto de compasión humana. Fue como si se hubiera dado permiso para que la sanación comenzara. Las familias comenzaron a abrazarse. El sonido del llanto silencioso se transformó en murmullos de consuelo. La comunidad, que había sido fracturada y aterrorizada, comenzó a unirse de nuevo, no en torno a la derrota de un enemigo, sino en torno a la belleza de un acto de perdón. Estábamos siendo testigos no solo de la conversión de un hombre, sino de la restauración de un pueblo. El sol ya estaba alto en el cielo, y su luz dorada bañaba la plaza, disipando las últimas sombras de la noche. El aire se sentía increíblemente ligero, limpio, como si la lluvia hubiera lavado el mundo. El olor a humo y ceniza había desaparecido por completo, reemplazado por el aroma fresco de la tierra y el rocío de la mañana. Era una paz tangible, una quietud que se podía respirar, que se sentía en la piel. La justicia divina no había dejado un rastro de destrucción, sino una atmósfera de serenidad y renovación. El campo de batalla se había transformado en un jardín, y todos nosotros, los sobrevivientes de esa larga noche, sentíamos que estábamos respirando por primera vez. Los pocos seguidores del brujo que quedaban ya no parecían amenazantes. Estaban desorientados, despojados de su propósito. Sin la voluntad de su líder para dirigirlos, eran simplemente hombres perdidos. Nadie los confrontó, nadie les gritó. La comunidad, ahora unida en su experiencia compartida, simplemente los ignoró. Y así, uno por uno, se dieron la vuelta y se alejaron, desapareciendo por las calles de la aldea. El mal no fue expulsado con violencia. Simplemente se disolvió en la presencia abrumadora del bien, como la oscuridad se retira sin luchar ante la llegada del amanecer. No hubo una batalla final, porque la guerra ya había sido ganada en un plano completamente diferente. La paz que descendió sobre Bwari esa mañana no era la paz del silencio o de la ausencia de conflicto, era una paz activa, una armonía que vibraba en el aire. La gente comenzó a ayudarse mutuamente a ponerse de pie, compartiendo cantimploras de agua y trozos de pan. El brujo seguía arrodillado, ahora solo, una figura patética en el centro de la plaza, pero ya no era el foco de atención. El foco era la comunidad, redescubriéndose a sí misma en la humildad y la gratitud. La justicia había llegado, y no se parecía en nada a la venganza que los hombres imaginan. Era silenciosa, era sanadora, y había dejado a su paso no un desierto de castigo, sino un campo fértil para que la vida comenzara de nuevo. En los años que siguieron a aquella noche, el brujo nunca volvió a ser el mismo, jamás volvió a levantar la cabeza, se convirtió en una figura silenciosa, una sombra que se movía por los bordes de la aldea, con la mirada perpetuamente fija en el suelo, como si aún temiera encontrarse con el reflejo de la luz que lo había confrontado en la oscuridad. No fue exiliado ni castigado por la gente. No fue necesario. Su castigo era interno, una prisión de memoria y asombro que lo acompañaría cada día. Se convirtió en un recordatorio andante, no de su antiguo poder, sino de la autoridad silenciosa que lo había deshecho. Su presencia ya no inspiraba miedo, sino una extraña y solemne piedad. Era la prueba viviente de que la verdadera justicia no siempre llega con ruido y furia,
sino a veces como una luz que te obliga a mirarte por dentro para siempre. La aldea de Bwari tampoco volvió a ser la misma. La plaza central, antes un lugar de comercio y reuniones mundanas, se transformó en un espacio sagrado sin necesidad de construir un templo. La gente caminaba por allí con un respeto diferente, con una quietud que no nacía del miedo, sino de la memoria. El montículo de cenizas permaneció en el centro durante mucho tiempo, un altar improvisado que el viento y la lluvia apenas se atrevían a tocar. Se convirtió en el corazón silencioso de nuestra comunidad, un lugar donde los ancianos se sentaban a meditar y los niños aprendían a hablar en susurros. El miedo que había agrietado nuestra tierra se había ido, reemplazado por una fe que ya no necesitaba ser leída en un libro, porque ahora estaba escrita en el propio suelo que pisábamos, en el aire que respirábamos. Mi visita a la casa de mis primos llegó a su fin, y tuve que partir de Bwari, pero una parte de mí nunca se fue de esa plaza. Me llevé conmigo no solo el recuerdo de un milagro, sino una comprensión que ha guiado cada uno de mis pasos desde entonces. Aprendí que la fe no es un escudo que nos protege del miedo o del sufrimiento. No es la promesa de que la oscuridad no vendrá. La fe es la certeza de que la luz puede nacer precisamente de esa oscuridad. Es la confianza en que, incluso cuando somos reducidos a cenizas, hay una presencia que puede caminar sobre ellas y darnos un nuevo comienzo. Esa noche me enseñó que hay batallas que no se libran con espadas ni gritos, sino en el silencio del alma, y que en esas batallas nunca estamos verdaderamente solos. Desde aquel amanecer, nadie volvió a quemar una Biblia en Bwari, ni en ninguna de las aldeas cercanas. La historia se extendió, no como un cuento de fantasmas para asustar a los niños, sino como un testimonio solemne, contado en voz baja alrededor de los fuegos nocturnos. El acto de profanación se había convertido, paradójicamente, en el mayor acto de santificación. El fuego que debía destruir nuestra fe, en realidad la había forjado, purificándola de toda duda, convirtiéndola en algo tan sólido y real como las piedras del río. La arrogancia de un hombre había intentado borrar la palabra de Dios de nuestra tierra, pero en su lugar, sin saberlo, la había grabado a fuego en el corazón de una generación entera, creando una leyenda de esperanza que sobreviviría a todos nosotros. Los ancianos de la aldea, guardianes de la memoria, a veces cuentan algo más. Dicen que en las noches más oscuras, cuando no hay luna y el cielo está cubierto de nubes, si uno se acerca a la plaza en completo silencio, puede ver un tenue resplandor que parece emanar del lugar donde estuvieron las cenizas. No es un fuego, ni la luz de una luciérnaga, es un pulso suave, una luminiscencia pálida que respira desde la tierra, como el eco de un corazón que sigue latiendo bajo el suelo. Nunca lo vi con mis propios ojos, pero creo en su palabra. Creo que la luz que descendió esa noche nunca se fue del todo. Simplemente aprendió a susurrar, recordándonos que la santidad, una vez que toca un lugar, deja una huella eterna que el tiempo no puede borrar. Y aunque la derrota del brujo fue el final de una era de miedo, también fue el comienzo de algo nuevo. La luz nos había mostrado su poder, pero en los días que siguieron, la comunidad tuvo que aprender la lección más difícil: cómo vivir a la altura de ese milagro. Tuvimos que aprender a perdonar no solo al hombre que nos había aterrorizado, sino también a aquellos entre nosotros que habían dudado, a aquellos que se habían rendido. El verdadero milagro, descubrimos, no fue la columna de luz que descendió del cielo, sino la pequeña luz que comenzó a crecer en el corazón de cada persona, la que nos enseñó a reconstruir nuestra comunidad no sobre la memoria del miedo, sino sobre la promesa de la gracia. Pero esa es otra historia, para otro momento. Lo que les he contado es la verdad, tal como la vi y la sentí, es mi juramento y mi testimonio. Aquella noche, en una pequeña aldea de Nigeria, el cielo se inclinó para tocar la tierra.
no para castigar, sino para revelar, y nos dejó con una verdad tan simple como profunda, una que llevo conmigo cada día y que ahora les entrego a ustedes, como una oración silenciosa. Hay fuegos que no existen para consumir, existen para iluminar lo que siempre ha estado allí, esperando en la oscuridad.